Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Vamos a hacer una oración de rodillas, los que puedan. Oremos, bendito Padre Celestial, conforme a tu voluntad imploramos que nos acompañes en esta hora, que conforme a tu misericordia podamos eh, estar apercibidos de los tiempos, de las señales, de tu pronto regreso y de la urgente necesidad de consagrarnos, de arrepentirnos, de implorarte que perdone nuestros pecados, perdona a los pecados de nuestras familias, ayúdalos a que ellos puedan también tomar una decisión para vida eterna, así como nos has salvado a nosotros, que éramos escoria, que estábamos perdidos en nuestros pecados. Tú nos los puedes salvar también a ellos, así como nos has llamado a un arrepentimiento y una confesión a nosotros. Te imploramos humildemente que esto sea hecho para honra y gloria a tu nombre, para gloria tuya, Padre Celestial. Amado Señor Jesús, que más personas puedan encontrar el camino a la vida eterna en tu palabra, en tu verdad. Imploramos que nos acompañes en este estudio de esta tarde, de tu santo sábado, y te pedimos que lo hagamos conforme a tu voluntad, que nuestros pensamientos sean los tuyos en las diferentes partes del mundo que estén viendo este mensaje. Padre Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar una decisión para la vida eterna. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar el estudio de esta mañana. Esta es la serie de los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. El capítulo, la parte 34b. Abril 4 del 2020. Y estamos profundizando cada vez más en el estudio de Apocalipsis 18, del 1 al 4. El versículo 3 nos habla de los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Ella le ha dado a beber a las naciones. Eso fue a partir de 1844 que Babilonia les ofrece el vino a las naciones, y a partir de 1888 ya las naciones están bebiendo de ese vino. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, la historia y la profecía, que muy pronto esto va a llegar a su fin, pero el mensaje es a salir de Babilonia aquel pueblo de Dios que esté en ella, para que no reciba, no participe de sus pecados y para que no reciba de sus plagas. Entonces, hemos considerado el principio de la adoración del culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol. Es el culto de toda cultura pagana. Dice: las idolatrías de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar. Y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal. Luego este puede ser descrito como el culto universal. Y pues está la descripción de todos los reyes, de todos los reinos, asociados con el pueblo de Dios: Asiria y Babilonia, Egipto, Fenicia, Canaán, Siria, Moab, Medo-Persa, eh, Frigia, Grecia, Roma pagana. Y Roma pagana, pues todo se hereda finalmente a Roma papal, que es lo que nosotros estamos estudiando como la adoración idolátrica al sol, el sistema que va a terminar imponiendo en todo el mundo la adoración solar el domingo obligatorio, como un culto pagano idolátrico centrado en el sol. Y esto es todo lo que el movimiento del cambio climático, todas las religiones están unidas ya en ese propósito.
lo que se va a quitar muy pronto va a ser el velo que separa lo, lo pagano versus lo cristiano. O sea, ahorita nosotros podemos estar hablando de muchas cosas a nivel espiritual, pero muy pronto se va a ver quién está de la mano o del lado del paganismo y quién está del lado de la verdad. Entonces vemos aquí Roma y todos los símbolos que a través de toda la historia se han tenido diferentes culturas, cada uno manejaba cierta simbología y todo asociado con el sol. Digamos, esto es parte del ocultismo, esto es parte de lo que se manejaba directamente, digamos, abiertamente se manejó la adoración solar por mucho tiempo en muchas culturas, pero cuando llegó Roma pagana, cuando llega Roma papal, lo que hace es que se camufla el paganismo en el cristianismo, pero mantuvieron los símbolos solares. Por eso es que cada vez que nosotros vemos soles como símbolos, eso está detrás el paganismo idolátrico solar. ¿Mm? Y lo que estamos presentando de esta imagen, de lo que he compartido en este video, algunas personas esperaban haber visto la parte del sitio de Jerusalén, lo que hablamos esta mañana no lo alcanzamos a presentar, pero pues vamos a tratar de cubrirlo, aunque no vamos a acabar esta tarde tampoco. Entonces, estos son símbolos solares, por ejemplo, el águila. Esto es un símbolo solar también, que eso lo vamos a estudiar en la próxima presentación. Este es un símbolo solar, las alas desplegadas también son símbolos solares desde el tiempo del dios Mitra. En el Medo Persa adoraban al dios Mitra y eso era representado con alas desplegadas, con alas abiertas. El águila tiene la capacidad, por eso la adoraban, la usaban como un símbolo de adoración solar porque puede ver el sol, a pesar de que no es un sol, no es o sea, es una propiedad que aparentemente usan las sociedades secretas o el ocultismo para hacer creer que el águila puede ver al sol. Es que hay un escrótalo que lo que hace es que cubre el ojo, tiene dos membranas, la membrana principal y una membrana que cubre el ojo, y pues aparentemente está el ojo abierto, pero no, esa membrana protege al águila, pero los ocultistas usan el águila como un símbolo de adoración solar pagana. Este es también los ramas de olivo, también eso es una representación. El áurea, el auroburus, que es la serpiente que se come a sí misma. Y estas tablas vamos a dejarlas para la próxima presentación. Entonces, el estandarte de Roma ha sido puesto en el mundo entero, hermanos, y por eso es nuestra labor desenmascarar, como dice la profecía, como dice la profeta, todo será desenmascarado, todos los engaños de Satanás serán desenmascarados. Y el pueblo de Dios pues tiene que estar siendo conocedor de estas cosas para no ser engañado. El sitio a Jerusalén, hermanos, pues es la última advertencia al pueblo de Dios para salir de las ciudades. Esto fue el primer sitio de Jerusalén, año 67 después de Cristo, con Cestio Galo. También vamos a dejar parte de información para la próxima semana, para el próximo estudio. Esto es el pequeño tiempo de angustia. Estamos en ese sitio, estamos en este momento. El sitio a Jerusalén es toda la tierra está sitiada. Y va a haber una oportunidad que se va a dar al pueblo de Dios en el tiempo en que la pandemia decline un poco la presión. Ya Bill Gates está hablando de 6 a 10 semanas
como tiempo, eso lo vamos a considerar también la próxima semana, de por qué están ellos considerando eso y cuál va a ser la forma en que van a presentar los 2 meses aproximados que ha durado la cuarentena en diferentes partes del mundo, cómo se va a presentar esto como una solución. Entonces, este es el pequeño tiempo de angustia, estamos en el pequeño tiempo de angustia. Ya ahí está la tablita que les presenté a ustedes de qué diferencia entre el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Y la destrucción del mundo por medio de las 7 plagas postreras es el segundo sitio de Jerusalén, que es la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo por Tito. No estoy hablando, hermanos, que a partir de este momento van a pasar 3 años y medio y va a venir las plagas. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que esto es un antitipo de lo que fue la destrucción de Jerusalén, de lo que fue el sitio de Jerusalén. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero lo que sí podemos asegurar es que los tiempos están llegando a su fin y los eventos están llegando a su tiempo culminante. Entonces hay que estar atentos a las señales. Tenemos que estar atentos a los marcadores proféticos y el marcador profético claro que se aproxima es la ley dominical viniendo de Estados Unidos. Eso es básicamente, y por eso es que en este tiempo que está en sitio el mundo, va a llegar un punto de alivio para el pueblo de Dios para que pueda salir de las ciudades. Y esto pues es el gran tiempo de angustia, que es la angustia de Jacob. Cuando se termine la mediación, cuando ya se haya dado la ley dominical a muerte, ese es el tiempo de la destrucción del mundo, pero pues está simbolizado con la destrucción de Jerusalén. Entonces, pues ya hemos estado viendo que la bestia que sube del mar, el hombre pecado, el cuerno pequeño, la abominación de desolación o abominación desoladora, el anticristo, la gran ramera de Apocalipsis 17, Babilonia la grande, Apocalipsis 17, es el papado. Esto no es interpretación personal, esto es interpretación de la historia, esto es interpretación del protestantismo, y eso hace parte de nosotros avisarle al mundo. Por eso es que Mateo 24:15, cuando dice, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, ya nosotros sabemos qué es la abominación desoladora, pues eso ya es algo que podemos decir que es el sistema papal. Entonces, pues sería Roma papal. Pero acuérdense que hay la doble aplicación de la destrucción de Jerusalén. Digamos, lo que sucedió con Jerusalén es la destrucción de Jerusalén misma y adicionalmente la destrucción del mundo. O sea que cuando nuestro Señor Jesús dice, los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán las señales de tu venida y del fin del mundo, Él les mostró parte de lo que iba a ser con relación a la destrucción de Jerusalén, pero mencionó la abominación desoladora, y resulta que en el tiempo de Cristo la abominación desoladora, que es Roma papal, no estaba. O sea que este texto, a pesar de que nuestro Señor le dio una parte de la verdad a ellos, ellos no podían aguantar toda la verdad. En Mateo 24:15 les dio la señal. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, que es Roma papal, que fue dicha por el profeta Daniel, y resulta que el profeta Daniel me habla del hombre me habla del cuerno pequeño, me habla de la abominación desoladora, y a partir de la interpretación de la abominación desoladora del papado, como el papado, y el cuerno pequeño como el papado, ya es fácil poder llegar a la interpretación de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17, Apocalipsis 17 Babilonia, y el hombre pecado de Tesalonicenses, y también el anticristo, que está también en Tesalonicenses. Y Lucas 21, bueno, entonces dice que fue dicha por el profeta Daniel que estará en el lugar santo. Entonces ya entendemos la abominación desoladora. Vamos a profundizar un poquito para que quede claro con relación al lugar santo,
el que lea entienda. Versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La predicación, las predicaciones que se den de Lot huyendo a los montes, eso es la aplicación para nosotros en este tiempo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 21:20 dice, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, Mateo 24:15 dice, y cuando viereis la abominación desoladora, o sea, Roma papal, que esté en el lugar santo. Y aquí me dice, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, bueno, entonces se repite lo mismo, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de vergüenza para que se cumplan, de venganza, perdón, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, tenemos que combinar estos dos textos para poder entender lo que significa que la abominación desoladora, aquí nos habla de un ejército que iba a estar rodeando a Jerusalén. Y aquí nos habla de esta abominación desoladora que estaría en el lugar santo. O sea que la abominación desoladora, que es Roma papal, está asociada con el ejército que iba a estar rodeando no solamente a la Jerusalén física, sino a la Jerusalén espiritual, que va a ser para este tiempo todo el pueblo de Dios que esté preso en este confinamiento que estamos viviendo, pero se va a dar la advertencia para salir, porque pues como vamos a ver, todo lo del cambio climático, lo del coronavirus, todo está asociado con la agenda global del papado para imponer la encíclica Laudato Si, que trae dentro de su encíclica, dentro de sus numerales, la adoración solar pagana, que es el domingo obligatorio. En primer sitio de Jerusalén ya lo vimos la semana pasada, pero va a ser una pequeña referencia. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos con relación a la destrucción del templo y de la ciudad. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Entonces esta es la doble aplicación que tiene en la destrucción del templo y de la ciudad. Es la ruina de Jerusalén y también presagia los horrores del gran día final. Esto es el gran tiempo de angustia. Esto es el tiempo en el cual van a caer las plagas. Sigue diciendo en el capítulo 40 que es el tiempo de angustia o la angustia de Jacob o el gran tiempo de angustia. Cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Dice que se concluye el tiempo de gracia. Este es en el relato de Noé, el cierre del arca. Aquí vemos vemos que pues el Espíritu de Dios se va a apartar y el pueblo de Dios ya va a tener solamente que depender de su relación personal que haya tenido con Dios en este tiempo. Y dice más adelante, entonces vendrá la gran tribulación final, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Pero acuérdense que es Estados Unidos el que va a desencadenar completamente la anarquía, porque eso es lo que la profecía dice que va a pasar. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, si usted quiere leer lo que pasó con Jerusalén, por favor lea el libro de la gran controversia, capítulo 1, que ya lo acabaron ustedes de recibir esta mañana de manera gratuita con base en la premisa
o en la sentencia que ya es tiempo de, de entregar toda esta información como es debida para que las personas puedan documentarse, a pesar de que este libro pues lleva en circulación mucho tiempo, pero como vimos pues ha sido manipulado y por eso estamos entregando una versión bastante ceñida a los originales. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, especialmente las que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Entonces, así como en el mundo, en el tiempo de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén, vino esta destrucción porque rechazaron y crucificaron al Mesías, la destrucción de la tierra vendrá porque el mundo ha rechazado y quiere matar a los 144,000 que están siguiendo a Cristo en su ejemplo de vida, con su carácter, y ellos van a ser los que van a ser rechazados y van a ser martirizados. De los que estamos vivos no sabemos quiénes vamos a estar en ese grupo, tanto de los que estemos vivos o de los que vayamos a ser martirizados. Pero eso va a ser la señal de la destrucción de la tierra. Cuando ya se rechace completamente la advertencia que el pueblo de Dios está dando al mundo, vendrá la destrucción de la tierra. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. O sea, cuando Cristo les dijo en Lucas 21, les dijo, cuando ustedes vean al ejército que rodea Jerusalén, pues lo primero que hacía el ejército era que llegaba con sus campamentos, llegaba con sus tiendas. Eso es lo que nos dice Daniel 11, cuando nos habla de las tiendas que el rey del norte pone en el mundo entero. Eso es lo que nos habla Daniel. Vamos a buscarlo para poderlo leer. Daniel 11, versículo desde el 41 hasta el 45. El rey del norte es el sistema papal. No se dejen confundir ustedes, porque hay muchas corrientes ahorita que mezcladas con toda la confusión que hubo en el tiempo de Urias Smith, están diciendo que el rey del norte es el imperio otomano o el imperio turco o lo que es Turquía ahorita. Pero no, señores, o que son los árabes. El rey del norte de Daniel 11, 41 y 45 es el sistema papal. Y el versículo 45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. O sea, el papado va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares. Los mares representan multitudes. En el monte deseable del santuario, que es el símbolo de la iglesia adventista, porque precisamente la única iglesia que habla del santuario es la iglesia adventista, y vendrá hasta el fin y no tendrá quien le ayude. Eso es lo que nos habla también Daniel, que dice que sin mano humanas, que será cortado y que nadie que no tendrá ayuda. Este poder, este cuerno pequeño va a ser cortado y no va a haber quien le ayude. Y básicamente lo que nos dice aquí, hermanos, es que en el versículo 41 dice, y vendrá la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa es Estados Unidos, porque el versículo 40 nos habla del rey del sur, que se iba a enfrentar con el rey del norte. Ahí es Francia enfrentándose con el papado. Eso es 1798. Ese es el tiempo. Y el versículo 41 de Daniel 11:41 nos habla de Estados Unidos, es la tierra gloriosa. Entonces, bueno, eso es para que lo tengamos en cuenta. Y dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra. Esto es lo que dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Eso es Daniel 11:45. Eso tiene aplicación
si ustedes leen Daniel 11, cada parte de Daniel 11 tiene su equivalencia a Roma. Por ejemplo, para buscar el tiempo de Cristo, vamos a ir al versículo Daniel 11, sí, para identificar a Roma pagana en ese tiempo. Eh, es que no tenía preparado, no tenía pues pensado pues comentarles esto, pero voy a hablarles aquí parte de lo que dice que hay un recaudador de impuestos. Daniel 11, a ver el hermano que me ayude por favor. Capítulo 11, Daniel, que habla de que se levantaría un recaudador de impuestos. Bueno, les quedo debiendo, pero a ver. Bueno, ahorita me ayudan ustedes, vamos a buscar aquí, pero habla de un recaudador de impuestos y ese es el tiempo de César Augusto, porque César Augusto fue el que levantó el edicto de empadronamiento para poder poner impuestos a las personas. Ese es el tiempo de Roma, pero ya en este momento, cuando nuestro Señor está hablando de los ejércitos de Roma pagana idolátrica, que fuesen clavados, cuando Él les habla del suelo sagrado o del lugar santo, aquí en la transcripción literal del original de la gran controversia, lo llama el terreno santo o lugar santo. Entonces la traducción correcta sería cuando los estandartes idólatras de los romanos se establecieran en el lugar santo o terreno santo, que se extendía varios estadios afuera de los muros de la ciudad. Bueno, ya encontramos aquí el texto, Daniel 11:20. Entonces se levantará en su lugar un recaudador de impuestos en la gloria del reino, pero a los pocos días será destruido, no en enojo ni en batalla, porque César Augusto murió de enfermedad y entregó su reino, entregó digamos, el que lo tomó fue Tiberio, y Tiberio es el que es en el tiempo de Cristo. ¿Mm? Bueno, entonces dice aquí, ¿sí? Augusto César, en ese versículo es Augusto César. Cuando los estandartes idólatras de los romanos se establecieran en el terreno santo, que se extendía varios estadios afuera de los muros de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo encontrarían seguridad en la huida. Cuando se viera la señal de advertencia, los que escaparan no debían demorarse. Eso es parte de lo que debemos entender. ¿A qué se refiere él? Y ya lo vimos la semana pasada, pero pues vamos a repetirlo un poquito y con una ilustración. Esto es el mapa de Jerusalén y el lugar santo que describe nuestro Señor Jesús era como dice, el lugar santo se extendía varios estadios fuera de los muros de Jerusalén. O sea que cuando el pueblo de Dios viera que el ejército romano estaba rodeando a Jerusalén y que colocaran sus estandartes idolátricos, y acuérdense, el estandarte idolátrico de Roma estaba asociado con ¿qué? Con la adoración solar, con la adoración al sol, con la adoración a la naturaleza, el águila, los símbolos solares que acabamos de ver. Entonces eso es lo que el Señor les dijo: cuando
ustedes vean los estandartes del ejército romano, es tiempo que ustedes huyan, porque ese sitio se dio para que, como advertencia de lo que vendría ya la destrucción de Jerusalén. Entonces, Dios en su misericordia les advirtió a los cristianos que estaban en Jerusalén. De igual manera, hermanos, Dios nos está advirtiendo en este momento a nosotros para que nos preparemos, porque el mundo entero está sitiado y quien está rodeando a Jerusalén ya no es un ejército romano físico, sino es un ejército romano papal, espiritual, porque todos los reyes y todas las naciones están tributándole homenaje al sistema papal, con todas las políticas, con todas las prebendas, con el ecumenismo, con la ONU. Ustedes tienen que estudiar la Segunda Guerra Mundial para entender de dónde salió la ONU, pero también tienen que ir a la Primera Guerra porque allá salió la Liga de las Naciones. Y todo ha sido en función de seguir una agenda para la destrucción del protestantismo. Por eso es que se habla de que las Naciones Unidas pues trajo una sola ley, una sola economía, un solo una sola educación, una sola finanza a nivel mundial, y ahora lo que están planeando y lo que quieren hacer es finalmente con este nuevo orden mundial que se dé después de todo este desbarajuste que ya estamos viendo, se va a dar una religión mundial. Eso es finalmente el objetivo. Y esto es ir en contra de la libertad de conciencia, porque Dios quiere que nosotros lo adoremos en libertad. Pero este sistema papal otra vez va a volver a presionar completamente al mundo, como lo hizo durante su primer periodo de vida, que fue desde el 538 hasta 1798, fue un absolutismo completo. Ahora, esto tenemos que verlo a nivel del contexto de lo que la palabra de Dios lo dice y lo que la profecía dice. Nuestro Señor Jesús en Mateo 24:15 se estaba haciendo referencia era a Roma papal, porque esa es la señal de la destrucción final del mundo. O sea, cuando Roma papal rodea a todo el mundo, sitia a todo el mundo con sus doctrinas, con su paganismo, con sus estandartes idolátricos paganos, del sol, de la luna, de las estrellas, del espiritualismo, de la inmortalidad del alma, de la santificación del domingo, de todas las mentiras que ha dado al mundo. Ese es el vino de Babilonia, eso es lo que le ha dado a todas las naciones. El mundo va a entrar en un periodo de crisis y de sitio, como lo estamos viendo, pero ha sido generado por Roma. O sea, esto ha sido ocasionado por Roma. El coronavirus tiene un responsable único, es el sistema papal, son los jesuitas. Esa es la estrategia que ellos están siguiendo para controlar al mundo, para gobernar al mundo, para doblegar al mundo. Y han generado el caos y han generado el colapso económico, el colapso mundial, para poder establecer sus doctrinas, para poder establecer sus políticas. Entonces, esto fue llamado el lugar santo, o sea, lo que rodeaba a Jerusalén, varios estadios afuera de los muros. Eso fue lo que fue llamado el lugar santo. Y la semana pasada estuvimos estudiando eso, hermanos, con relación a qué profeta o a qué libro que hablaba del lugar santo, de que él vino y vio que había comerciantes que traían mercaderías a Jerusalén el sábado. ¿Se acuerdan? Nehemías, ¿qué capítulo? Capítulo 13. Nehemías 13 nos habla de lo que él hizo, o sea que él en ese tiempo, él estableció y les dijo, váyanse de Jerusalén, no estén aquí, no estén más cerca. Ellos se fueron retirando de a pocos, pero finalmente les dijo, no se acerquen porque lo contrario ustedes van a recibir el castigo. Eso fue lo que ellos conocían, los hebreos conocían como el lugar santo,
que fue la distancia que Nehemías les pidió a ellos que mantuvieran para que no llegaran a Jerusalén a comerciar el sábado. O sea que cuando nuestro Señor Jesús dice, el profeta, descrita por el profeta Daniel, que está hablando de la abominación desoladora que es Roma papal, eso es lo que dice Daniel y eso es lo que confirma Apocalipsis, que estará en el lugar santo, o sea que estará rodeando a Jerusalén por tema o debido al sábado. Él dice, el que lea entienda. O sea que el lugar santo es que se rodeaba a Jerusalén para ir a ofrecerle las mercaderías de la tierra. O sea, los mercaderes de la tierra estarían cercando al mundo para hacer que el pueblo de Dios viole ¿qué? El sábado. Entonces, eso es el sitio al sábado. O sea, que Roma papal haga un sitio al mundo, pero esto está asociado con el sábado falso, porque se está atacando al sábado verdadero de la palabra de Dios. ¿Está claro? Nehemías 13, por favor léanlo, habla 8 veces del sábado. Dice, y yo vi el sábado que estaban haciendo esta cosa y eso lo vimos la semana pasada. Entonces, esto es clave poder entenderlo. O sea, esto es la clave para poder entender el sitio que se está dando a nivel mundial para atacar al sábado, pero no es al sábado, sino a los que guardan el sábado. Porque Jerusalén estaba sitiada, fue sitiada por el ejército romano, pero de acuerdo a Daniel, ya no es el ejército romano, sino la abominación desoladora que es Roma papal. Pero Roma papal necesita un ejército. Eso es lo que tenemos que lograr descifrar. ¿Cómo es que se va a dar ese paso, o sea, esa transferencia? Porque Roma papal no tiene ejército, pero Roma papal usó el poder civil desde el 538 hasta 1798 y ahora entonces se va a volver a usar el poder civil, pero ese poder civil entonces ya va a ser así como Roma pagana le entrega a Roma papal su autoridad desde el 538, este nuevo poder le va a entregar también su autoridad al sistema papal. Y esa es la clave para poder entender que estamos en el sitio, el primer sitio de Jerusalén, y tenemos que estar atentos. La próxima vez vamos a estudiar esas señales que nos están dando, incluso nos están dando ya fecha, nos están dando meses, nos están dando semanas, para que estemos atentos. Es por eso que es necesario que estemos atentos a esta presentación de la próxima semana. Entonces, el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel nos habla de, dice, el tercer ángel siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia. O sea, esta es la última advertencia. Esto es lo que va a generar que el mundo entre en una destrucción. Es que el pueblo de Dios va a estar dando la advertencia de quién es la bestia, quién es su imagen y sabe qué es la marca de la bestia. Entonces, ¿la bestia quién es? El sistema papal. ¿Quién es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. ¿Y la marca de la bestia? El domingo obligatorio. Dice, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Las 7 plagas. ¿Dónde está escrito eso? Apocalipsis 15, 1, Apocalipsis 16, 1, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Aquí la Biblia nos describe un evento, pero hay una distancia entre eventos. Por ejemplo, dice la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira,
hasta aquí va un tiempo. Dice, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Cuándo va a suceder eso que sea atormentado con fuego y azufre? Después de los 1000 años, cuando sea purificada toda la tierra con fuego y azufre que va a caer del cielo. Pero para nosotros va a ser como nada, porque nosotros ya estando en el cielo, con los 1000 años que vamos a pasar con Cristo en el cielo, pues vamos a pasarlo como pues, las vacaciones de 1000 años, ¿no? El año, los 1000 años sabáticos que vamos a tener en el cielo. Eso es, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Mm? Esto es después de los 1000 años, por eso, pero nuestro Señor lo deja como en el mismo punto, pero pues porque ya se acaba el tiempo de mediación, se cierra el tiempo de gracia y ya vienen acá las plagas, nos vamos para la Jerusalén celestial y ya después de los 1000 años viene y el mundo entero, ya es un tema un poco para poderlo estudiar después. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre y jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces ya esto lo vimos esta mañana. Y Apocalipsis 13 me da el contexto. O sea, Apocalipsis 14 me dice, Dios está advirtiendo, si usted adora a la bestia, si usted adora la marca, si usted recibe la marca, si usted adora la imagen, usted va a recibir las plagas. Pero Apocalipsis 13 del 11 al 15 me dice lo que este poder papal, unido con un poder que dice que habla como un dragón, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, Apocalipsis 12, 17, por favor vayamos a Apocalipsis 12, vamos a buscar en nuestras Biblias. Apocalipsis 12 me habla de un dragón. Entonces, esta mañana lo vimos. Apocalipsis 12 nos habla del dragón. Primero describe la batalla que hubo en el cielo, versículos 1 al 5, que dice la batalla en el cielo, que la arrastró a la tercera parte de las estrellas. Eso es lo que pasa en el cielo. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones. Esto ya es el tiempo de Roma pagana, cuando nace Cristo, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para que de allí la sustente. Entonces dice versículo 5, y ella dio a luz un hijo, que es Cristo, y después de Cristo viene la época cristiana, que es del versículo 6 al versículo 9, que dice, en el versículo 6 dice que se le dieron 1260 días donde la mujer es sustentada en el desierto. Esto es 538 hasta 1798. Dice el versículo 7, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, esto es Satanás. Pero más adelante nos dice en el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. Esto es todo lo que es la historia del cristianismo, las persecuciones al cristianismo. Versículo 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande para que huyera de la serpiente y fuera al desierto. Y el versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, este dragón, que es un poder perseguidor, es el poder que estuvo gobernando o estuvo detrás del sistema papal para perseguir al pueblo de Dios, y ahora este poder se va a manifestar de nuevo como un dragón. Por eso es que Apocalipsis 13:11 me dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante al león de cordero, pero hablaba como un dragón. O sea, esto es Estados Unidos, el poder civil se levantará para perseguir al pueblo de Dios.
y ejerce todo el poder de la primera bestia, o sea, va a ejercer todo el poder de Roma papal en presencia de ella, de Roma papal, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, o sea, este poder, Estados Unidos va a hacer que todo el mundo adore al poder papal, cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales de tal manera que hace encender fuego. Esto es todo lo que va a hacer el espiritualismo y todos los protestantes apóstatas, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, que es el sistema papal, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. ¿Qué es la imagen a la bestia? Es el protestantismo apóstata que tiene la herida de espada y vivió. O sea, hagan imagen a la bestia es el protestantismo apóstata haciéndole imagen a la bestia, que es el sistema papal, que tiene la herida de espada y vivió. O sea, el sistema papal recibe una herida en 1798, ahora Estados Unidos le va a devolver la sanación, le va a devolver la vida otra vez al poder papal por medio del protestantismo apóstata, y su herida va a ser sanada y va a vivir otra vez. O sea que este poder papal perseguidor volverá otra vez a reinar, por decirlo así, o a controlar o a mandar a todo el mundo, pero ya esta vez lo va a hacer a través del protestantismo apóstata en Estados Unidos y a través del poder civil de Estados Unidos. Y dice, e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. El versículo 17 de Apocalipsis 13 nos dice algo que está sucediendo justo en este momento. Eso hace parte de lo que la Biblia nos dice que también iba a suceder, que nadie iba a poder comprar o vender. Y ya están hablando, esto lo vamos a tocar la otra semana, ya están hablando de un certificado digital para aquellos que, para poder confirmar que usted no tiene el coronavirus. De lo contrario, usted no va a poder salir y no va a poder estar como certificado apropiadamente para ellos. Pero eso es parte de lo que tenemos que ver, hermanos, de lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. Tenemos que verlo a la luz de las profecías. Entonces, se va a dar un certificado, se va a tener que la gente que vacunar obligatoriamente. Eso es parte de lo que tenemos que estudiar más adelante, de las consecuencias de eso, de qué va a pasar, cómo se va a dar eso. Porque Bill Gates está diciendo que todo el mundo parece que igual va a estar contagiado, o sea, vamos a llegar a estar contagiados todos, o que vayamos a estar teniendo que mostrar certificados digitales para poder comprar o para poder comercializar, digamos, para poder volver a la normalidad. Entonces estamos ya viviendo en ese tiempo, y eso es parte de toda la cuarentena, todo el sitio que se está dando para que el mundo entero poco a poco entre en ese plan que ellos quieren, casi que como borregos, ¿no? Porque pues eso es lo que están buscando ahorita. ¿Mm? Entonces, dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Aquí vamos a hablar de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia y de la bestia que sube la tierra, pero aquí ya estamos hablando de la imagen de la bestia. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos, hace, o sea, ordena que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cita Apocalipsis 13, 16, 17. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos,
es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo, Apocalipsis 13, o sea, el papado. Y la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Entonces, el protestantismo apóstata americano usará a la bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero para que se cumplan los propósitos de ella, y así se habrá formado la imagen de la bestia, o sea, la imagen de Roma, porque Roma usó el poder civil desde el 538 hasta 1798 para perseguir al pueblo de Dios. Y dice, queda aún por definir qué es la marca de la bestia. Después de amonestar contra la adoración a la bestia y a su imagen, la profecía dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Esto está de la gran controversia, página 439 y 440. Y vamos a seguir. Dice, la bestia de dos cuernos hace que todos pequeños y grandes... Perdón, esta ya está. Dice, el rasgo más característico de la bestia, o sea, de el papado, y por consiguiente de su imagen, o sea, el protestantismo apóstata, es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Está citando Daniel 7:25. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es completamente complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podría el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Entonces, Dios tiene una ley, el hombre humano tiene otra ley, el hombre, la tierra o el hombre tiene otra ley, el sistema papal alteró esa ley. Y el hecho de que yo ponga la ley humana por encima de la ley de Dios, yo estoy adorando al poder que está adulterando la ley de Dios. O sea, estoy adorando a la bestia. Y si la imagen de la bestia impone el domingo obligatorio en Estados Unidos y en el mundo entero, entonces están haciendo una imagen del sistema papal, porque el sistema papal fue el que cambió la ley de Dios. Dice, tal acto de obediencia a las leyes papales sería una señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo día como día de reposo. Pero los papistas obedecen para justificar la supresión del segundo mandamiento, que éste es inútil puesto que está incluido en el primero, y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. La gran controversia, 440, página 440. Entonces, tenemos todo lo que es el caos social, caos climático, caos nacional, caos ético, espiritual, energético.
A ustedes les hablé hace mucho tiempo del caos energético que se iba a dar con el cierre del suministro de petróleo y que pues eso iba a desencadenar todo un caos global. Vamos a comenzar a ver racionamientos en términos de energía, por ejemplo. Hay termoeléctricas, las termoeléctricas se nutren de gas y de carbón, y al no haber gas y al no haber petróleo por el precio que está, pues va a haber racionamientos, y eso es lo que es el caos energético. No va a haber cómo cocinar, cómo calentar comida, cómo cocinar comida. Por eso la instrucción, hermanos, es váyase para el campo. Todo esto va a ser puesto en una balanza, como les he dicho. Hay un caos completo en todo el mundo y la única solución pues va a ser la solución del papado, porque el papado es el que le ha puesto, ha detenido al mundo por medio del cambio climático, del virus este. Esto ha sido manipulado, ha sido creado, ha sido desarrollado en los laboratorios de la naturaleza, usados por Satanás. O sea, Satanás es el que ha estado usando al sistema papal para hacer estas cosas. Esto es lo que debemos tener, hermanos. Y este es el sitio. Esto es lo que se está dando a todo el mundo. O sea, todo el caos es el mundo en sitio. ¿Por quién? Por el ejército romano, por el sistema papal. Pero el ejército romano tiene sus águilas. Y vamos a ver pues que esto cumple la profecía con Estados Unidos, con el sello de Estados Unidos, con la formación de Estados Unidos, la constitución de cómo se dio, quién la firmó, cómo se manejó para que se cumplieran los objetivos finalmente de los jesuitas. Entonces, esta nación, Estados Unidos, es la que va a ser usada, pero tiene esta nación que estar de rodillas ante el sistema papal para que el sistema papal pueda usar y pueda aparecer el protestantismo apóstata. Este es el caos que se está generando a nivel mundial para colapsar a la mayor potencia mundial, que es Estados Unidos. China y todas las naciones están teniendo su protagonismo, sus fichas. El comunismo fue creado por los jesuitas, la revolución rusa fue creada por los jesuitas, la revolución comunista fue creada por los jesuitas. Luego ellos están centrados en destruir completamente a Estados Unidos, pero destruyendo a Estados Unidos, pues lo que van a hacer es que van a generar un caos completo en todas las economías, pero ese es el plan. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es, hermanos, el sitio a nivel mundial, el caos que se está generando, pero porque ya hay un ejército romano que está preparado para dar la solución de la adoración solar, de la adoración dominical, que es la marca de la bestia, por medio del cambio climático, por medio de las religiones unidas al cambio climático, y la nación americana ostentando la bandera de Roma para colapsar, para sitiar completamente al mundo por medio de su sistema policivo, de su sistema de destrucción. Entonces, hemos hablado de esto. El papado es el que oprimió el botón de detener al mundo a cuenta del cambio climático, y esa es tal autoridad. Eso es por eso que la Biblia dice que este poder todas las naciones le entregaron su poder. La huella dactilar que hay en este botoncito es una huella jesuita. O sea, está la huella jesuita ahí, que es la que puso el freno, detuvo toda la maquinaria mundial, y por eso pues es lo que podemos concluir en este tiempo. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a seguir estudiando más adelante, pero lo que estuvimos estudiando es que la caída de todos los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, lo que va a ser la caída de Roma papal, lo que va a ser la caída del protestantismo apóstata
incluida la Corporación Adventista del Séptimo Día apóstata, es la unión de la iglesia y el Estado. O sea, cuando el Estado se une con la iglesia, viene la caída de ese poder. Entonces, aquí hay un poder civil y hay un poder religioso. Vamos a mirar, hacer una comparación del primer sitio de Jerusalén, año 67, porque nos interesa, porque nosotros tenemos que ver cuál es el punto y la salida para abandonar y para irse para el campo, para los que están en la ciudad y para los que están en el campo, que se preparen, porque pues puede ser que también a ellos les toque salir. Entonces, esto es algo pues que no tenemos nada asegurado aquí, y tenemos que hacer como el Señor nos dice, que el que no es digno, el que no sea capaz de dejar tierras, casas, lo que sea, a nombre de Él, por Él, no es digno de ser un discípulo de Él. Entonces aquí vemos el primer sitio de Jerusalén, vemos la descripción bíblica del poder civil que había. Es una bestia con dientes de hierro, eso lo describe Daniel y también lo describe Apocalipsis. Y la descripción bíblica, perdón, y la descripción histórica pues es Roma pagana. El poder religioso que había en el tiempo de la destrucción de Jerusalén: estaba el fariseísmo por parte de los hebreos, y el paganismo por parte de Roma. O sea, estaba Roma pagana conquistando a Jerusalén, a Judea, y la parte del poder religioso era el fariseísmo y el paganismo. Ellos se unieron para matar a Jesús. Pero pues finalmente pues esto es paganismo, o sea, esto es la unión del fariseísmo con el paganismo, pues es paganismo. Y el poder civil durante el sitio al mundo, a partir de marzo 20 o de febrero o marzo que se comenzó a dar esto, digamos primero China, pero Estados Unidos arranca y todo el mundo arrancan a cerrar fronteras desde marzo, pues básicamente desde marzo. Esto es la bestia que sube de la tierra. O sea, aquí estamos en la descripción bíblica, la bestia que sube de la tierra, porque habla como dragón. Aquí está el dragón que persiguió a Cristo, que quiso matarlo, que es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 12, del 1 en adelante. Dice el versículo Daniel 2, perdón, Apocalipsis 12, 5 y 12, 6, que habla de que 12, 4, y dice: y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Entonces es Roma pagana en el tiempo de Cristo. Ahora viene ya el antitipo, que este es el tipo, el sitio de Jerusalén, y ahora este es el antitipo, que es el sitio al mundo entero, o sea, sitiar a todo el mundo. Lo va a hacer la bestia que sube a la tierra, que va a hablar como dragón, lo mismo que hizo el ejército de Roma cuando sitió a Jerusalén. Ahora lo va a hacer Estados Unidos sobre todo el mundo, porque es el que tiene la autoridad civil para hacerlo, la autoridad militar para hacerlo. El poder religioso en el tiempo del antitipo, o sea, de este tiempo para adelante, es el sistema papal más la imagen de la bestia. Esto es la descripción histórica, esto es el papado más el protestantismo apóstata. Esto es como básicamente como el punto de comparación de lo que sucedió en el primer sitio y lo que va a suceder en este tiempo, y la correspondencia que debemos estar viendo, hermanos, porque el segundo sitio, como vimos, pues ya es la destrucción completa, ya es el tiempo de que se dé las plagas, que se dé la terminación del tiempo de gracia. Entonces, ahorita lo que viene es un periodo de la ley dominical que va a hacer a que nadie pueda comprar y vender, pero ya eso se va a comenzar a dar con todo este tema de la cuarentena, del certificado digital, de lo que van a hacer con unos planes que tiene Bill Gates de formar el ID 2020, que es un organismo que va a controlar
a todo el mundo por el tema del coronavirus, y eso es parte de lo que tenemos que prepararnos, ¿no? Entonces, pues toda la información está siendo dada para eso. Entonces nosotros vimos pues que todo lo que sucedió, toda la Biblia, como dice, pues está concluyendo en Apocalipsis. Nosotros ya hemos estudiado este gráfico, solamente me voy a centrar en lo que nos dice aquí la historia, que la Revolución Francesa, que fue el Egipto espiritual, creado por los jesuitas, que es la bestia que sube del abismo, que junto con la bestia que sube del mar, pues van a hacer que el sistema, los Estados Unidos, que es el dragón y que es la bestia, la boca del dragón en Apocalipsis 16, nos habla de tres ranas, ¿se acuerdan? La boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Pero Apocalipsis 13 me habla de estos tres poderes y los menciona pues como la bestia que sube de la tierra a Estados Unidos, que es la boca del dragón. Por eso es que vemos que el dragón es un símbolo de Estados Unidos. La bestia que sube el mar es el papado y es la boca de la bestia en Apocalipsis 16. Y la bestia que sube, perdón, la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata, es la boca del falso profeta en Apocalipsis 16. Entonces, muy pronto, hermanos, con todo este tema del coronavirus, vamos a estar presenciando los brotes de la Revolución Americana debido a la inconformidad que se va a prestar en Estados Unidos. Como yo les dije, en China no están armados, pero en Estados Unidos sí están armados. Y ahorita la gente está que compra armas. Ustedes pueden buscar estas noticias. La gente está que compra armas en Estados Unidos. O sea, se está armando la revolución a la americana y mundial. Esto es el cumpleaños que se le dio al Papa, hermanos. 7 años del pontificado del poder jesuita. Es el inicio de las vacas flacas a nivel mundial. Yo les dije a ustedes en diciembre 14 del 2019 que iba a venir para el 2020 y era un año de no retorno. El mundo ya no es como lo conocíamos en enero. Por eso es que tenemos que estar atentos a estas fechas, al Acuerdo Educativo Mundial que se aplazó para noviembre 20. En noviembre 20 se va a completar los 400 años del arribo del protestantismo en Estados Unidos, y ese es el anuncio de la destrucción digamos, el anuncio de la ruina nacional de Estados Unidos por el pacto que se va a firmar con el sistema papal y el protestantismo apóstata. Noviembre de 2020, elecciones del presidente. Por eso es que el próximo capítulo vamos a hablar de los datos que están suministrando ellos como posibles escenarios para que ustedes estén atentos a la salida que es necesaria para abandonar las ciudades. Entonces Francisco recibió en su pontificado número 7, pues recibió la torta es un caos mundial en todo sentido. Esto son los jesuitas, es el caos, el orden después del caos. O sea, ellos vienen a imponer el orden después de establecer el caos. Y dice aquí, para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ni ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza, de humildad perpetua, se estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo en América y al restablecimiento de la supremacía papal en el mundo y en América. O sea, aquí el protestantismo es en el mundo, pero especialmente lo que le interesa al papado es América, porque América fue la que partió la historia del poder papal, y por eso es que recibe una herida de muerte en 1798 y Estados Unidos comienza todo su desarrollo en 1798, recibiendo desde 1620 que comienzan las migraciones a recibir a todos los protestantes
que estaban huyendo de Europa. Y eso es el carácter de Satanás, que quiere destruir completamente a Estados Unidos. Pero lo va a hacer haciendo que este poder, que una vez respetó los derechos de libertad de conciencia y libertad de el republicanismo y el protestantismo, esos son los dos cuernos del poder de Estados Unidos, los va a destruir el sistema papal. Cuando sean rotos el republicanismo y el protestantismo, esta bestia comenzará a hablar como dragón, o sea, ya sin tener escapatoria, estando en un colapso económico, social, todo el mundo en ese caos, el papado va a tener a su ejército romano de nuevo como dragón, a nombre o en nombre o bajo el nombre de Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que es la tarea de que los jesuitas no van a descansar sino hasta que vean la destrucción del protestantismo y que se restablezca la supremacía papal por medio de las persecuciones que muy pronto se volverán a ver. Por eso es que a los hermanos cristianos, pues revisen la historia, lean la historia, y por eso les dejamos el libro de la gran controversia, para que lean toda la historia. Ahí están todas las referencias bibliográficas para que ustedes sepan qué clase de poder es el poder que se está tomando, está siendo tan alabado por los niños, tan reconocido por todo el mundo. Entonces aquí ya vemos, hermanos, cuando Lucas 21:20 dice: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, acordémonos que Mateo 24:15 Cristo lo pone en el tiempo del sistema papal, y Lucas 21:20 nos habla también de las dos circunstancias, lo que fue el tiempo del ejército romano literal y cuando aparezca Roma papal en el futuro como abominación desoladora. Va a tener necesidad de un ejército, y ese ejército lo escribe en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que es Estados Unidos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Eso es protestantismo y republicanismo, pero hablaba como un dragón. Este es el ejército romano a favor de Roma, y dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia, que es Roma papal, en presencia de ella, y hacia la tierra y a lo morador de ella a adorar al sistema papal, cuya herida de muerte fue sanada. Este es el poder del ejército de Roma, pero ya no es Roma literal, sino es Roma papal, y ya no es el ejército romano literal, sino es el brazo civil usado por Roma, que es Estados Unidos. O sea, el poder civil es Estados Unidos, usado por Roma papal, y por eso ya podemos entender el sitio de Jerusalén. Por eso nuestro Señor dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército. Entonces ya acuérdense que esto es una aplicación que nuestro Señor hace cuando esté la abominación desoladora, que es el texto de Mateo 24:15. Entonces estos son los paralelos que tenemos que considerar. Entonces, para que Estados Unidos cumpla los fines del sistema papal, Estados Unidos debe romperse los dos cuernos, el protestantismo y el republicanismo. En el mismo libro de la gran controversia dice que el poder de Estados Unidos radica ¿en qué? En esos dos cuernos, en el protestantismo y en el republicanismo. O sea, cuando se rompan estos dos cuernos, Estados Unidos entra, no tiene poder. O sea, ya a nivel político dejó de tener prominencia, a nivel económico dejó de tener prominencia, y
significa que si estamos hablando de la conexión que hay del coronavirus con el cambio climático, el mismo Papa pidió perdón por a toda la tierra y por eso es urbe et orbi, la bendición que el 27 de marzo él esbozó a todo el mundo pidiendo o diciendo que perdonaba a toda la tierra por el coronavirus. ¿Se acuerdan? O sea que el coronavirus está unido con el cambio climático y eso es lo que está haciendo, hermanos, que Estados Unidos haya sido infestado por el coronavirus para colapsar completamente a Estados Unidos. Esto es una información que pues hemos compartimos en nuestro reporte del COVID, pero tenemos que ver lo que está pasando con el coronavirus como con los ojos de la fe profética, de la visión profética. Hay una expresión en inglés que dice garbage in, garbage out, que traduce basura entra, basura sale, ¿cierto? Si yo meto basura a una máquina, pues lo que va a salir es basura. Todo lo que estamos viendo, hermanos, del coronavirus ha sido una manipulación de la información, los casos, los reportes, las fechas, todo está siendo manipulado con una intención de que la gente no dimensione lo que hay detrás y adicionalmente que sorprenda a las personas como lo está pasando, por ejemplo, ahorita en Ecuador, tantos muertos que se están dando, digamos, los muertos los están viendo la tierra, los están viendo. El tema es qué es lo que hay detrás, qué tenemos que, de toda esa información que están presentando, pues es importante, al menos en medio de la basura, buscar algo, buscar lo que sirva. Aquí esta es una ilustración de una persona que buscó en la basura y encontró un paquete de medias nuevas. Entonces eso es como una ilustración de lo que nosotros tenemos que hacer. En medio de todo lo que están sacando ellos, tenemos que buscar información que nos sirva a nosotros para saber cuál es el punto de la huida hacia la ciudad, hacia el campo. Eso es básicamente todo el sentido de lo que estamos tratando de poder entender. Yo estoy pasando estos reportes, hermanos, ustedes los están viendo, pero voy a pasarles un resumen de lo que es el reporte para el 3 de abril del 2020, o sea, con el cierre ayer a las 8. Vamos a ver aquí que ya la Tierra ya tiene 1 millón de contagiados. Y a nivel mundial el porcentaje de fatalidades es de 5.36%, contrario a lo que hablaban del punto 1, el punto 4, pero a nivel mundial es 5.36. Estados Unidos tiene 277,000 contagiados, van 7,141 muertos. Solamente ayer hubo 1.230 muertos. El reporte de abril 2 es de 5.900 y el actual es de 1.230. Italia tiene el mayor porcentaje de fatalidades con 12.25%, o sea, de cada 100 personas que están contagiadas, de acuerdo a los números que ellos manejan, 12 están, pues dice que van a morir. Francia tuvo 1.122 muertos ayer, llegó al 10% de fatalidades. España tuvo 850 muertos ayer, con 9.39% de fatalidades, e Italia tuvo 766 muertos, con el 12.25%. El Reino Unido tuvo 685 muertos. Holanda no aparecen, esto es un listado de los 10 primeros países con mayor cantidad de casos. Holanda ya tiene 9.47% de fatalidad. Colombia tiene 1.267 casos, 25 muertos, y esto corresponde al 1.97%. O sea, estamos
por debajo de lo que son las grandes cifras de Estados Unidos, de España, Francia y el Reino Unido. Esta es una gráfica para Estados Unidos día por día. Vemos cómo está creciendo exponencialmente. Esta es una escala lineal, ¿sí? Y esto cambiándole la escala a logarítmico, ustedes lo pueden hacer en Excel, le da la posibilidad de proyectar una línea, y eso proyectado, por ejemplo, al 20 de abril, daría más o menos 4 millones de casos en Estados Unidos. Y si vemos esta misma escala logarítmica de los muertos que se llevan en este momento, haciendo una proyección para el 20 de abril, más o menos habría 500,000 muertos. Entonces el tema es serio, que es lo que ellos quieren hacer, y eso se está ensañando es con Estados Unidos, porque fue la cuna que recibió el protestantismo que vino de Europa, así como Italia, como lo vimos hace la semana pasada. Italia es de los países más azotados, y especialmente en el Piemonte italiano, donde donde estuvieron los valdenses. Estados Unidos también está siendo atacada, específicamente para generar el caos en Estados Unidos y para querer acabar con la simiente protestante a nivel mundial. Pero eso es parte de lo que se va a dar. Entonces, la fórmula magistral de Bill Gates, que para el tema del CO2, para acabar con el cambio climático, pues se tenía que acabar con las personas. Él dijo que podrían reducir entre el 10 y el 15% de la población con servicios reproductivos, con vacunas. Entonces se genera el virus, ahora vienen las vacunas, y ahí es donde pues tenemos que pedirle a Dios para saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Pero a abril 3 el porcentaje de fatalidad de Italia está en 12.25%, que está ya en el rango de lo planeado y lo programado por ellos. Entonces esto es básicamente, si ponemos en el contexto de todo el daño de las cifras, ellos van a decir, oiga, tenemos que acabar con 700 millones a 1.000 millones de personas para que podamos alcanzar la innovación a cero, o sea, que no haya impacto por el CO2. Pero todo esto que se está haciendo lo que se está haciendo a nivel del del coronavirus, de los cierres, de los aislamientos, de la cuarentena, está disminuyendo absolutamente todo a cero. La huella del CO2 se va a ir a cero. Eso va a ser la propuesta. Se genera la expectativa de muerte que tiene que llegarse a 700,000 o 1.000 millones de personas que mueran, o que se ofrezca la alternativa que pueda evitar que se llegue a ese número. Pero si no se hace algo, pues ya se tienen los números para decir, miren, en Italia fue tanto, en España fue tanto, en Francia fue tanto, en América fue tanto, y ustedes van a tener que hacer algo. Ahí es donde todo el mundo va a estar de rodillas al sistema papal para poder hacer para que se pueda hacer eso. Desde julio 13 del 2019, parte 5, les hablé a ustedes de esto. Esto hace ya 7 meses, le dije a ustedes, les expliqué el ciclo, ¿se acuerdan? El ciclo del petróleo, de la dependencia del petróleo. Y les dije a ustedes que iba a comenzar eso, que se iba a dar con el tema del nuevo acuerdo que se dio en el 2019, y que se iba a dar el ciclo de cortarse. Lo que no sabíamos era que era con el coronavirus, o sea, el coronavirus fue el detonante para que este ciclo de producción de petróleo se haya dado. Y pues iba a haber un caos energético, se los dije a ustedes. Y les dije también que la producción de petróleo a nivel de escala global y en el tiempo, son tan programado todo, que la producción de petróleo
la pintaron como un falo, por eso lo menciona ahí, que incluso es un falo como el falo de la capilla de la San Pedro, y también el falo que hay en Estados Unidos, y el falo es un símbolo de adoración solar. Todo esto es símbolo de adoración solar. Entonces la producción de petróleo se dio para cumplir un propósito, y ahora ¿qué se está haciendo? Se está cortando el suministro, y ahora, abril 2 del 2020, el mundo pronto podría quedarse sin espacio para almacenar petróleo, y esto podría hacer caer los precios por debajo de cero. Antes valía mucho el petróleo, ahora ya no va a valer nada. Dice, la sed del petróleo del mundo se ha evaporado. ¿Debido a qué? Al cambio climático, a que se detuvo todo. Dice, las carreteras están vacías, los aviones están en tierra, las fábricas están oscuras, el colapso sin precedentes en la demanda del petróleo ha hecho que el crudo caiga a su nivel más bajo en 18 años. La oferta, por otra parte, sigue siendo en gran medida resistente en medio de una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Los productores de Estados Unidos no quieren ser los primeros en parpadear apagando la producción. Eso podría significar un exceso de suministro tan épico que el mundo pronto se quedará sin espacio para almacenar todos los barriles de petróleo innecesarios. O sea, ¿qué es lo que se está diciendo? Pues van a cortar las fuentes, van a cortar el suministro, y viene ya la escasez energética. Viene la escasez de petróleo, viene la escasez de gas, viene la escasez de energía. Eso es lo que les dije a ustedes, hermanos, a partir de la explicación que les dije de lo que vendría sobre la tierra. Ya no iba a haber otro ciclo, se los dije. Ya no iba a haber más recuperación. Y esto es lo que estamos viviendo ahorita. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 9 meses después estamos viendo ya la realidad. El mundo pronto podría quedarse sin espacio para almacenar petróleo. Esto podría hacer caer los precios por debajo de cero. Entonces, Estados Unidos está ahorita, esta es una representación, como Estados Unidos, como el tío Sam, está de rodillas por el cambio climático, por el coronavirus y por el caos energético que se va a dar en este tiempo. Entonces, Estados Unidos fue rico y fue potencia mundial por el petróleo. Ahora ya el mundo no quiere el petróleo. Entonces coincide con lo que el Papa está armando de sus pecados ecológicos, que se van a incluir dentro de la revisión del catecismo, que va a estar a tiempo para el acuerdo educativo del 2020 de noviembre. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo. El pueblo de Dios tiene que estar atento a estas señales, tiene que estar leyendo esta información, entendiendo la información, para que sepa exactamente cuál es el punto para salir de las ciudades. Porque esto no va a ir de para atrás, va a haber un periodo, hermanos, y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, porque no va a ser el mismo tiempo para todos, pero debemos aprovechar esa oportunidad para salir de las ciudades. Entonces ya podemos entender, hermanos, esto fue lo que hizo el Papa ahorita con su Santísimo, esto lo llaman a ellos el Santísimo. Esto es septiembre 25 del 2015, el nuevo Imperio Romano, el alcance global del Papa Francisco. Ahora, vemos ya a Estados Unidos, la nación protestante, la nación republicana, de rodillas ante el sistema papal por medio del coronavirus, la pandemia de la destrucción, lo que va a generar el caos, falta de alimentos, el corte de suministros, el desabastecimiento, lo que vimos en China, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, las revoluciones, la revuelta, todo esto es una convulsión mundial, pero la profecía señala a Estados Unidos como la nación que va a devolverle el poder al sistema papal, y eso lo va a cumplir Estados Unidos estando de rodillas ante el sistema papal, ante el mundo.
Y esto es lo que estamos viendo justo frente a nuestros ojos. Las estadísticas, todos los muertos que se están dando en Estados Unidos, eso es un colapso inminente, y el Estados Unidos, basado en la economía del petróleo, sin nada, pues va a llevar a que todo el mundo entre en un estado de caos, en un colapso económico. Entonces, pues tenemos que estar preparados, hermanos. Todo esto es el ámbito mundial, todo esto es la antesala de ver al papado romano como el mayor poder absolutista y totalitarista del mundo. Esto es el gran hermano de la historia de George Orwell de 1984. El sistema papal controlando, monitoreando, vigilando por medio de sus ojos capitalistas, o ya que ya estamos hablando es de un sistema renovado, pero de un sistema policivo que va a tener a todas las naciones a sus pies para poder cumplir y la profecía pues se cumplirá, y dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, que es Roma papal desde el 538 hasta 1798, y su herida de muerte fue sanada. Es cuando otra vez el sistema papal esté completamente bajo el control de Estados Unidos, de Europa, de todas las naciones, pero Estados Unidos haciendo el papel del Imperio Romano para ser el poder policivo que haga cumplir las normas del sistema papal. Entonces dice: a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Cuando nuestra nación promulgue las leyes, entonces acuérdense que lo que hace falta es el tema de la promulgación de las leyes en los concilios legislativos. Y eso se puede dar a partir de la reelección del próximo presidente de Estados Unidos, la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, porque va a ser el protestantismo apóstata, los evangélicos, que van a elegir al presidente Donald Trump. Eso es lo que la profecía indica, que eso puede pasar. Luego estamos viendo la antesala con todo lo que está pasando. Vendrá la calma del tema del coronavirus, y acuérdense de la fecha de esta mañana que les dije a ustedes que hubo una plaga con Gregorio I. ¿Qué fecha fue? ¿Se acuerdan? 29 de agosto, ¿se acuerdan? Y que en ese día, 25 de agosto, que se desapareció la plaga. Resulta que esto que han generado ellos, esto que han diseñado, hay un libro que fue escrito creo que en el 2000 algo, que habla del coronavirus que se va a dar en el 2020, y que de un momento a otro, de pronto lo traemos para la próxima semana, de un momento a otro se iba a desaparecer. Y van a hacer creer que pues que es el arcángel Miguel, que tiene la espada desenvainada, que quitó ya que ya quitó la plaga, pero que tienen que hacer cumplir lo que el sistema papal o lo que Estados Unidos quieran imponer a nivel mundial. Pero vamos a terminar aquí. Dice: cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, refiriéndose a América, y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. ¿Por qué Estados Unidos está en estas condiciones? Porque se ha apartado del verdadero Dios, y es exactamente eso es lo que va a aducir el protestantismo apóstata para decir que se han apartado de Dios y que la solución es volver a Dios. Pero la profecía nos dice que cuando eso suceda, Estados Unidos comenzará a hablar como dragón. Entonces, si ven, efectivamente la apostasía nacional es porque se separó de Dios, pero la falsa
el falso protestantismo va a aducir eso y que van a tener que volver a Dios para recuperar la prosperidad, pero a cambio de eso es que van a hacerle la imagen a la bestia, o sea, van a imponer algo del papado, que es el domingo obligatorio. Entonces se presenta como la solución, pero será la ruina. Por eso dice a la apostasía nacional, o sea, apostatar de la fe cristiana, de la palabra de Dios, de la Biblia, de los mandamientos de Dios, eso es la apostasía nacional, seguirá la ruina de la nación y ya estamos viendo eso. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, que es el sistema papal, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. ¿Cuáles son? La inmortalidad del alma 1 y la santidad del domingo. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día del descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Ahí están todas las referencias de los libros de la profeta de Dios. Vamos a hablar más específicamente en la próxima sesión, hermanos, de los eventos para que el pueblo de Dios esté apercibido de las señales de la salida de este sitio que está teniendo la tierra. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar en el próximo episodio. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y pues vamos a quedarnos un poquito de tiempo en el chat para poder responder algunas preguntas que ustedes tengan. Agradezco mucho su paciencia y les doy gracias por estar atentos. Ojalá que compartan ustedes esta información cuando sea subida al canal y que sea nuestro Señor acompañándonos y dirigiéndonos y bendiciéndonos a todos. Vamos a hacer una oración y terminamos ya la grabación y procederemos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas de lo que ustedes por favor quieran colocar ahí en el chat de la página de internet. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, bondadoso Señor, gracias porque tu palabra es verdad, porque tú nos adviertes de lo que se aproxima con abrumadora sorpresa sobre la tierra. Nos has advertido y nos has avisado, perdónanos porque no hemos entendido tu palabra, no hemos entendido la historia, la profecía, como deberíamos haberlo entendido antes para no estar en este tiempo en apuros, pero tú conoces nuestra condición, conoces nuestro corazón, sabes por qué estamos en este tiempo en las ciudades y tú sabes que la inmensa mayoría del pueblo de Dios fiel está aún en las ciudades y por eso te suplico que nos ayudes a poder entender los tiempos que estamos viviendo para poder ser sabios, para poder tomar las decisiones adecuadas para salir. Gracias por tu amor, tu misericordia, que podamos usar estos espacios en el campo, que podamos seguir proclamando tu verdad y acompáñanos, perdónanos y protégenos de todo mal, de todo peligro.
Lo suplicamos suplicamos que bendigas a cada una de las familias de cada uno de nosotros y acompáñanos a tomar las decisiones adecuadas en este tiempo, que no escuchemos la voz del humano, sino escuchemos tu palabra. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo. Amén.